Acción Jurídica Popular rechaza acusaciones y medidas de la fiscal general y su colaborador. La organización no gubernamental Acción Jurídica Popular, conocida por su labor en la defensa de los derechos humanos, hizo público su rechazo a las acusaciones formuladas en su contra por parte de la fiscal general Diana Salazar y el fiscal Ángel Cujilema. Según un video publicado en las redes sociales de la organización, los miembros de Acción Jurídica Popular han sido objeto de lo que describen como persecución judicial. Rechazamos las graves acusaciones y los nuevos intentos por silenciarnos por parte de la fiscal general Diana Salazar, por parte del fiscal Ángel Cujilema. En julio del 2023, la fiscal general, a través de su madre Olivia Méndez y el señor José Nilo Guerrero, nos denunciaron por delitos de acto de odio, tratando de inculparnos por mensajes de terceras personas que le escribieron de manera negativa a la fiscal. Hay que comprender que la fiscal general del Estado es una autoridad pública y por lo tanto está sometida al escrutinio y control de los ciudadanos. Nosotros lo que hemos hecho es, en ejercicio de ese derecho, denunciarla por fraude procesal en el caso de Freddy Carrión, por plagiar en su tesis, por plagiar en un artículo científico cuando ya era fiscal, y demostrar nuestra preocupación por el hecho de que obtuvo una calificación de 10 sobre 20 en el examen escrito que le llevó a ser fiscal general del Estado. El fiscal a cargo del caso ha pedido que investiguen nuestras redes sociales, nuestros contactos, nuestros teléfonos, a la Policía Nacional, y no han encontrado nada. Le han pedido también a lo que era Twitter que nos investigue, y le han contestado diciendo que está mal hecha la petición y que respeten el debido proceso. Ahora le piden al Departamento de Justicia de Estados Unidos que nos investigue. También va a ocurrir lo mismo, porque se olvidaron del pequeño detalle de que para investigar datos personales tienen que pedir autorización de un juez. El fiscal Cujilema está muy preocupado de la persecución e intimidación que señala él. Hacemos con nuestras denuncias. Y por eso ha pedido a una jueza de Quito que dicte medidas de protección en favor de la fiscal general y en contra nuestra. Se basa en una noticia de YouTube que señala que estaríamos relacionados con un grupo armado que realizó amenazas a la fiscal general hace tiempo, lo cual es falso. Señor fiscal Cujilema, no maluse la fiscalía para intereses de la fiscal general del Estado, y más bien pida ayuda al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para resolver los crímenes y resolver los delitos que hasta el día de hoy no puede responder a la ciudadanía. No puede responder ni por el fraude, ni por el plagio y por otros delitos que el Estado está esperando resuelva. En particular, señalan que se han solicitado medidas de protección para Diana Salazar ante una jueza de Quito y que se les ha relacionado falsamente con grupos armados. Además, informan que se ha pedido asistencia penal a Estados Unidos para investigarlos. La solicitud de medidas de protección para la fiscal general ha generado preocupación ante los miembros de Acción Jurídica Popular, que rechazan las afirmaciones que les vinculan con grupos armados. Estas acusaciones son infundadas y parecen tener el objetivo de desacreditar y silenciar a nuestra organización, declaró un portavoz de Acción Jurídica Popular. Y demostrar nuestra preocupación por el hecho de que obtuvo una calificación de 10 sobre 20 en el examen escrito que le llevó a ser fiscal general del Estado. El fiscal a cargo del caso ha pedido que investiguen nuestras redes sociales, nuestros contactos, nuestros teléfonos, a la Policía Nacional, y no han encontrado nada. Le han pedido también a lo que era Twitter que nos investigue, y le han contestado diciendo que está mal hecha la petición y que respeten el debido proceso. Ahora le piden al Departamento de Justicia de Estados Unidos que nos investigue. Otro elemento que ha intensificado la preocupación de esta organización es la solicitud de asistencia penal a Estados Unidos. Es alarmante que se recurra a instancias internacionales sin evidencia clara que justifique tales acciones, manifestó el portavoz. La comunidad de derechos humanos se ha mostrado solidaria con Acción Jurídica Popular, cuestionando la legitimidad de las acciones tomadas por la Fiscalía. La transparencia y la justicia deben de ser pilares en cualquier investigación. Y hasta ahora, lo que hemos vivido pone en duda ambos.
comentó un defensor de derechos humanos que pidió permanecer en el anonimato. Por su parte, la Fiscalía aún no ha emitido declaraciones detalladas sobre las razones para emprender estas acciones legales contra Acción Jurídica Popular. No obstante, la presión pública crece para que se aclare la situación a fin de garantizar que no se vulneren los principios democráticos y de justicia. En conclusión, el caso genera interrogantes sobre la libertad de las organizaciones de la sociedad civil para operar sin interferencias gubernamentales en Ecuador. Acción Jurídica Popular continúa en su lucha por clarificar su nombre y pide que se respeten los procesos justos y transparentes en todas las instancias judiciales. Con este escenario, el debate sobre la libertad de expresión y el rol de este tipo de organizaciones en la defensa de los derechos humanos toma un nuevo y preocupante rumbo. Esperemos que no sigan las persecuciones políticas. Gabriela Rivadeneira cuestiona la falta de avances en el caso de Fernando Villavicencio tras intervención del FBI. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, alzó su voz para cuestionar la falta de progresos en la investigación sobre Fernando Villavicencio, un caso que ha capturado la atención tanto nacional como internacional. A través de un video publicado en redes sociales, Rivadeneira pone en duda el compromiso del gobierno ecuatoriano en la resolución de este caso, especialmente tras más de un mes de presencia del FBI en el Ecuador. ¿Qué hace el FBI en el Ecuador? A más de un mes del candidato presidencial Fernando Villavicencio en el Ecuador y de que Guillermo Lasso saliera a aceptar la incapacidad de su gobierno para resolver y convocara al FBI para que se haga cargo de esta investigación, a un mes todavía no tenemos ningún resultado ni mucho menos conclusiones. La propia familia de Villavicencio declaró que se trata de un atestado, por lo que Guillermo Lasso se comprometió a resolver de inmediato este caso. Por sus siglas en inglés, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos llegó al Ecuador el pasado 13 de agosto, pero todavía no tenemos noticias. Nos preguntamos entonces, ¿realmente quieren resolver este caso? ¿Cuáles son los avances? ¿El gobierno de Guillermo Lasso le interesa dar respuesta frente a esta necesidad y exigencia de la verdad sobre de Villavicencio? Y es que cualquiera pensaría que el FBI va a dar respuesta inmediata a un caso como este. No solo por la gravedad de lo que significa este caso, sino por la urgencia de conocer los responsables materiales e intelectuales detrás del crimen. Pero además, ¿cómo atraviesan los nombres de Cherres y de Lasso en esta historia? Hay cosas que no se deben dejar morir, no solo por el dolor de su familia y de sus amigos, sino por la democracia incipiente pero inexistente en el país y la cotidianización de un crimen político que muestra la mayor crisis de inseguridad que está viviendo el Ecuador. La bancada de la Revolución Ciudadana ha sido la primera en exigir celeridad y ha pedido formalmente a la Fiscalía avanzar con la rapidez que el caso lo amerita. A más de un mes desde exigimos respuestas, exigimos la verdad por las miles de familias que han perdido a seres queridos y que no tienen justicia ni reparación, por los millones de ecuatorianos y ecuatorianas que exigimos un plan de seguridad integral, porque necesitamos un nuevo gobierno que ponga orden al Estado, orden al territorio y que garantice seguridad y paz para todas y todos. La pregunta planteada por Rivadeneira toca una fibra sensible en la opinión pública. ¿Le interesa al gobierno ecuatoriano que haya resultados o qué están esperando? Su interrogante pone en evidencia la creciente inquietud sobre la falta de transparencia y eficacia en un caso de alta relevancia que involucra a un político investigador, candidato a la presidencia y periodista como fue Fernando Villavicencio. Solamente se requiere justicia y transparencia en este caso que conmocionó al mundo, afirmó Rivadeneira. La demora en los avances de la investigación, a pesar de la intervención de una agencia internacional como el FBI, levanta sospechas y cuestiona la voluntad política para llegar al fondo del asunto.
El caso Villavicencio no solo ha capturado la atención de Ecuador, sino que ha trascendido fronteras, generando un clamor internacional por supuestas respuestas que aún no llegan. Se esperan respuestas urgentes, insistió Rivadeneira, subrayando la necesidad de clarificar, escuchen bien, de clarificar los hechos para la credibilidad de las instituciones ecuatorianas. En resumen, en un clima político y social cada vez más polarizado, la falta de avances en una investigación de este calibre amenaza con erosionar aún más la confianza en las instituciones y en el gobierno. El llamado de Gabriela Rivadeneira a la acción se convierte así en un eco de la demanda popular por justicia y transparencia. El reloj sigue corriendo y la falta de respuestas es el caso de Fernando Villavicencio. No hace más que acrecentar las dudas y el escepticismo. La intervención del FBI debería haber marcado un punto de inflexión, pero a más de un mes de su llegada, la incertidumbre prevalece. Yo soy Lupino, el tiktokero que revoluciona el debate sobre el futuro del Ecuador en las redes sociales. Una figura emerge en el paisaje digital ecuatoriano. Yo soy Lupino, el tiktoker que ha capturado la atención de miles con su contenido único y comprometido. En una de sus más recientes publicaciones, Lupino aborda el tema del desarrollo en Ecuador y sorprendentemente otorga créditos a la década del gobierno de Rafael Correa, a pesar de no alinearse políticamente con él. Yo les voy a preguntar algo como ciudadano, y antes de empezar a desarrollar este video, este cuestionamiento, esta cavilación, este análisis, quiero aclarar, yo no soy correísta, yo no soy afín a ninguno, yo simplemente le soy fiel a mis propios ideales, a mis propias conclusiones. Aún así yo le pregunto a usted, estos últimos 7 años, no sé si usted se ha percatado, pero ya han pasado 7 años. Recuerdan que hablaban de la década de Correa, de la década robada, de la década en la que perdieron. Yo no sé qué perdieron, pero yo no sé en qué planeta vivían, pero el sector público empezó a funcionar. Aquí había salud, había educación, había seguridad. Comenzando por eso. No sé qué es lo que han perdido. Aquí la sociedad en general, la clase obrera ganó. ¿Saben qué ganó? Dignidad. Cosa que la clase opulenta no le gusta que las demás partes de la sociedad obtengan. Porque de ese modo, llevando dignidad a las vidas y a las almas, a los corazones de las personas, la sociedad cambia y empieza a haber un equilibrio de estratos sociales. Porque ya en serio, eso de que repiten de que son 14 años de Correa, por favor, no se puede ser tan tonto. Fueron 10 años en donde hubo estabilidad, hubo errores también, pero la mayoría del tiempo hubo estabilidad económica, hubo seguridad, hubo dignidad. Y los errores hay que revisarlos para no volver a cometerlos nunca más. Estos últimos 7 años han sido de un gobierno de derecha, porque después de los 10 años de Correa quedó Lenín Moreno, y Lenín Moreno lo traicionó el proyecto político, mandando abajo y tumbando, derrumbando todo lo que medianamente había quedado bien. Todo por odio a Correa, y los únicos perjudicados somos y fuimos todos nosotros, mientras ellos siguen riéndose en sus banquetes y en su opulencia, teniendo en cuenta de que el gobierno de Nebot, el gobierno de Lasso, el gobierno de Bucaram, el gobierno de Lenín Moreno fue un caos manejado por la derecha, y este gobierno de Lasso es la continuidad de ese caos de la derecha. Usted, aún así, sabiendo que hemos vivido 7 años en la miseria, inseguridad, falta de educación, falta de salud, aún así usted quiere votar por otra persona que representa a la derecha. Déjeme decirle, usted es parte del error. Y ojo, lo repito, yo no estoy defendiendo a nadie más que a un proyecto político. ¿Qué les ha dado la derecha? Yo realmente quiero que ustedes se pongan a analizar, abran un papelógrafo y pongan izquierda, derecha. ¿Cuáles han sido los logros que ustedes han obtenido mediante gobiernos de derecha? Explíquenme un poco, díganme cuáles han sido los beneficios colectivos
que se han logrado los derechos ganados por medio de un gobierno de derecha. Yo voy a hacer un próximo video explicándole a la ciudadanía inculta todos los derechos, todos los logros, todos los avances que se han logrado por medio de la izquierda, por medio de la lucha de la izquierda. Por supuesto, la izquierda también ha cometido gravísimos errores y es sano y sabio reconocerlo para no volver a cometer los mismos errores. La gente de izquierda debería salir del fanatismo, abrir un poco más los ojos, sacarse esa venda idólatra que tienen en la cara y poder asumir los errores de su líder para no volver a cometerlos nunca más, porque la gente está aterrada con el fanatismo. Disculpen, si otra vez cometen el mismo error y le dan el voto a la derecha, es decir, a este joven Noboa, y pasan 2 años, pasan 3 años y llegamos a los 10 años y le van a seguir echando la culpa a Correa. Es decir, van a pasar 15, 20, 25 años y los ineptos de la derecha, los cuales nos han condenado y te han condenado a la más infinita miseria, le van a seguir echando la culpa a la izquierda y al socialismo y al comunismo. Carajo, aquí jamás ha habido un régimen socialista. Ustedes le llaman socialismo a la dignidad, a cuando funcionó el aparataje público. ¿A eso le llaman socialismo? ¡Qué vergüenza! Lo que diferencia a Yo Soy Lupino de otros creadores de contenido de TikTok en su enfoque en temas de relevancia social y política. En lugar de bailes y desafíos virales, Lupino se centra a abrir debates enriquecedores y su más reciente video no es una excepción. En su último video, Lupino aborda una cuestión delicada, la polarización política y cómo esta afecta la percepción del desarrollo en Ecuador. Sin tapujos, reconoce que aunque no es partidario de Rafael Correa, no puede ignorar las obras y proyectos de infraestructura que se realizaron durante su mandato. Se hicieron obras y se trabajó con dignidad, enfatizó. Lo que Ecuador necesita es un diálogo abierto y honesto, libre de polarización, subraya. Yo Soy Lupino, su capacidad para reconocer los méritos en un periodo de gobierno con el que no se identifica políticamente, muestra una madurez y apertura poco comunes en las esferas públicas ecuatorianas. Con esta actitud, Yo Soy Lupino abre una puerta para la construcción de un discurso más constructivo y unificado sobre el futuro de Ecuador, al reconocer los aspectos positivos de un gobierno con el que no simpatiza. Lupino invita a otros a hacer lo mismo, promoviendo un entorno en el que el diálogo constructivo pueda florecer. En conclusión, el espacio digital es cada vez más un terreno fértil para el debate político y social, y figuras como Yo Soy Lupino son un testimonio de su potencial transformador. Al romper las barreras de la polarización y abrirse al diálogo, Lupino y creadores como él están marcando un nuevo rumbo para la conversación pública en este país. Verónica Arias, 3 banderas de alerta sobre el binomio Noboa-Abad y las mujeres. Verónica Arias, una activista política conocida por su defensa de los derechos de las mujeres, ha levantado 3 banderas rojas en relación al binomio presidencial Noboa-Abad. A través de sus cuentas en redes sociales, Arias cuestiona el enfoque del binomio sobre cuestiones de género y derechos de la mujer. Aquí te presento 3 red flags o banderas rojas del binomio Noboa-Abad sobre las mujeres. 1. Cuestionar derechos adquiridos. Verónica Abad cuestionó luchas históricas, como en las que las mujeres logramos el derecho al voto. La primera ola feminista era pues de que la mujer tenía derecho a votar, y la mujer tenía derecho también a muchas cosas que en ese momento no eran tomadas en cuenta las mujeres. Sin embargo, la historia demuestra cosas contrarias. Porque, por ejemplo, dentro de la monarquía hubo reinas, y hubo muy buenas reinas. Dijo también que vivíamos mejor con el patriarcado, que es un sistema que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres. Esta leyenda y este satanismo al patriarcado, ¿sí? Porque lo que hacen es justamente satanizar todo eso.
cuando la verdad ese es el orden en el que nosotros vivimos y hemos vivido bien. 2. Desconocer la violencia de género. Verónica Abad piensa que la violencia en contra de las mujeres es un mito y que el Estado no debe invertir en su erradicación. Si existiera realmente violencia de género, ¿correcto? Si existiera esa violencia, los mitos que nosotros tenemos, ¿ustedes creen que lo primero que tendríamos que exigir es el presupuesto cuando también hay hombres violentados, ¿no? Además, desconoció que existan femicidios. Dijo que son parte de la violencia generalizada. Hombres que matan a mujeres lo han catalogado como femicidios, pero no es así, es una persona quien muere. Hay también hombres que mueren en manos de mujeres. Entonces, es decir, el problema no es que hay femicidios, el problema es que hay una violencia general. 3. Prejuicios contra la mujer. Abad afirmó que actualmente las mujeres progresistas pretenden ser feas. Hoy en día las mujeres pretenden ser feas. Y eso es otra realidad. Y ojo, que ahí tiene que ver mucho el marxismo, ¿sí? El bendito marxismo cultural, Sí, totalmente de el acuerdo. marxismo. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren ser feas, ¿no? Y mientras más denigrante se pone, creen que eso es la mejor forma de la revelación. ¿Y tú, estás de acuerdo con la posición que mantiene el binomio Noboa-Abad sobre las mujeres? Te leo con atención en los comentarios. El género femenino, para mí el sexo femenino, ¿cierto? No es que es débil, pero sí es frágil. Primero en la lista de preocuparse de Arias está el hecho de que el binomio ha mostrado indicios de querer cuestionar derechos ya adquiridos por las mujeres. No se puede retroceder en la lucha por la igualdad de género, advierte la activista. La segunda bandera roja, levantada por Arias, es la aparente nostalgia por un sistema patriarcal. Esta mentalidad no solo es anacrónica, sino que también es peligrosa, afirma Arias, señalando como tal postura invalida años de lucha por los derechos de la mujer y promueve una narrativa que justifica la discriminación y la desigualdad. Y el tercer punto de preocupación que señala Arias es el desconocimiento del binomio sobre la prevalencia de la violencia de género en Ecuador. Ignorar este problema estructural es perpetuarlo, sostiene la activista. Y aunque sus observaciones pueden parecer sencillas, el análisis de Arias pone de manifiesto las profundas implicaciones que tienen estas posturas para la mitad de la población del país. Si no podemos confiar en que nuestros líderes reconozcan y aborden estos problemas fundamentales, ¿cómo podemos confiar en ellos para dirigir una nación diversa y compleja?, se pregunta Arias. En resumen, la intervención de Verónica Arias se suma a una creciente ola de voces críticas que cuestionan la aptitud del binomio Noboa-Abad para abordar cuestiones de género y derechos de la mujer. Sus tres banderas rojas sirven como un llamado a la reflexión y al debate en una época crucial para el futuro del Ecuador. Los derechos no pueden retrocederse. La crisis de seguridad en Ecuador, entre desconfianza institucional y cambios políticos. La situación de seguridad en Ecuador ha llegado a un punto de inflexión preocupante, afectando la calidad de vida de sus ciudadanos y generando un deterioro en la confianza hacia las instituciones estatales. Desde la presidencia de Lenín Moreno hasta la actual administración de Guillermo Lasso, los ecuatorianos hemos observado con inquietud una erosión palpable de sus derechos y de la seguridad. Pero, ¿quién es realmente el culpable? Y más importante aún, ¿cómo se puede evitar este panorama adverso? Lenín Moreno, quien asumió la presidencia en 2017, generó una cantidad significativa de controversia por su cambio de rumbo ideológico respecto al legado de su predecesor Rafael Correa Delgado. Este cambio no fue solo una cuestión de retórica, sino que también se manifestó
en decisiones políticas y económicas con un fuerte impacto social. La eliminación de subsidios a los combustibles en 2019 y las medidas de austeridad impopulares se tradujeron en un aumento del descontento social y popular que llegó a su punto más álgido, con protestas masivas y enfrentamientos violentos, que hoy no han generado prácticamente nada. Estos conflictos no solo revelaron la fragilidad del pacto social ecuatoriano, sino que pusieron de manifiesto una gestión gubernamental de la crisis que dejó mucho que desear. Se acusó a las fuerzas de seguridad de usar tácticas represivas, lo cual socavó aún más la confianza ciudadana en las instituciones responsables de garantizar su seguridad. En efecto, así lo hicieron quienes colaboraban con Lenín Moreno Garcés, Romo, en fin, mucha gente que le hizo daño, a muchos ecuatorianos que desesperanzados salían a las protestas por lo que estaba pasando en el Ecuador. Cuando Guillermo Lasso asumió el cargo en 2021, lo hizo con una retórica de cambio y renovación. Prometió mejorar la seguridad y realizar reformas que reactivarían la economía. Sin embargo, los problemas estructurales como la corrupción y la violencia no se resuelven de la noche a la mañana. Y la falta de un cambio significativo ha dejado a muchos ecuatorianos desilusionados. Hasta donde podemos decir la confianza en su administración en temas de seguridad nos dejó mucho que desear. Hoy, este gobierno simplemente destrozó o terminó de destrozar al país de lo poco que dejó Moreno. Pero sería un error pensar que la inseguridad en Ecuador es el resultado exclusivo de las malas decisiones gubernamentales. Todo lo contrario. Es el resultado de gobiernos que no supieron manejar la seguridad. El país enfrenta desafíos estructurales como altas tasas de pobreza y desigualdad que alimentan la delincuencia y la inseguridad. Además, la creciente influencia del narcotráfico y del crimen organizado en la región ha exacerbado estos problemas. La pandemia del COVID agravó las brechas sociales y económicas, lo que incide directamente en los niveles de inseguridad. En este escenario, cualquier gobierno enfrentaría enormes desafíos, pero no supieron hacerlo. Por lo tanto, sí son responsables de lo que ocurrió en el Ecuador. Si bien es crucial responsabilizar a nuestros líderes por sus acciones e inacciones, es igualmente importante que como sociedad enfrentemos la manera colectiva a estos problemas. Es fundamental que exista un debate público abierto donde la ciudadanía pueda expresar sus preocupaciones y proponer soluciones. Además, las políticas de seguridad deben diseñarse con un enfoque integral que no se limite a medidas punitivas, sino que también aborde las causas raíz de la inseguridad. En conclusión, la seguridad en Ecuador es un problema multifacético que requiere un enfoque multifactorial para su solución. El papel de los gobiernos es innegable, pero la responsabilidad es compartida entre las instituciones, la sociedad civil y cada ciudadano. Solo con un esfuerzo conjunto se podrá superar la crisis de seguridad y restablecer la confianza en las instituciones. En ese sentido, el escrutinio público y la participación democrática no son solo derechos, sino también deberes que cada ecuatoriano debe ejercer para la construcción de un Ecuador más seguro y justo. Y solo lo podremos tener con un gobierno seguro y justo. Y ese es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Porque con la derecha seguiremos el mismo camino que dejó trazado Lenín Moreno y Guillermo Lasso. El país necesita reivindicarse.
Para eso, todos unidos como un solo puño, para salir adelante. Andrea González cuestiona la representación política de Luisa González. En un reciente y sorprendente giro en la arena política, la ex candidata a la vicepresidencia Andrea González arremetió contra la actual presidenciable Luisa González, cuestionando su capacidad de representar a las mujeres en la política. En una declaración pública, Andrea González expresó su descontento con la candidatura de Luisa González y la acusó de ser una sumisa orgánica, sin una agenda política propia. Este inusual enfrentamiento político ha captado la atención de la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la representación de las mujeres en la política. Aquí se analizan precisamente los antecedentes de Luisa González y los comentarios de Andrea González. El trayecto de Luisa González ha estado involucrada en la política durante varios años, sirviendo en diversos cargos públicos antes de lanzar su candidatura presidencial. La crítica de Andrea González no tiene sentido. Andrea González, quien fue candidata a la vicepresidencia en una elección previa, no ha ocultado su descontento en la candidatura de Luisa González. En sus declaraciones, la ex candidata expresó su preocupación de que Luisa González no represente verdaderamente a las mujeres en la política. Manifestó, acusándola de ser una sumisa orgánica que carece de una agenda política propia. Como mujer te diría que me siento, perdónenme si la expresión es muy fuerte, pero yo no soy candidata a nada, así que puedo hablar con libertad. Dele. Yo me siento avergonzada de la candidata, la señora Luisa, como representante de la mujer, distintamente de su tendencia política. Para mí, ser un monigote, un títere que te tengan que decir y demostrar que no estás capacitada para el puesto que buscas, pero que eres un peón importante, es hasta inmoral. Me gustaría que haya mujeres que nos representen en la política de verdad. En primer lugar. O sea, ¿sientes que está atada a un libreto? Totalmente, como el resto de mujeres de lado y lado que hemos tenido este país, por si acaso. Sumisa completa. Sumisa, orgánica, que está muy bien. Si quieres ser sumisa es problema tuyo, yo no tengo por qué opinar, pero este país necesita mujeres valientes, mujeres con un criterio, con una agenda clara. Nadie entra a la política sin una agenda. La diferencia es si la agenda es pública o es escondida. Y si tú no tienes agenda y vas a entrar a la política, te conviertes en el títere del resto. Y así como esta señora también fue del Partido Social Cristiano y ahora es de los unos y de los otros, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué has hecho estos años? ¿Luchaste por la mujer, el desarrollo sostenible, los animalitos, el perrito? Dime algo, pero dime qué estabas haciendo todo este tiempo. Obviamente sería impensable que yo apoye a un sistema que va en contra de la libertad. Para mí es lo más preciado. Estas críticas han generado una serie de reacciones en el espectro político y han llevado a una discusión más amplia sobre el papel de las mujeres en la política. Algunos han defendido a Luisa González señalando su historial de logros y su compromiso con las cuestiones de género como evidencia de su autenticidad en la representación de las mujeres. La crítica de Andrea González ha polarizado a la clase política, con figuras de ambos lados del espectro político expresando opiniones diversas. Algunos han instado a un debate constructivo sobre las diferentes políticas y la importancia de la diversidad en la política, mientras que otros han condenado la confrontación pública entre dos mujeres que comparten objetivos comunes en términos de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. En conclusión, la polémica entre Andrea González y Luisa González continúa siendo un tema de discusión en la esfera política y mediática. A medida que se acercan las elecciones, será interesante observar cómo estos eventos afectarán a la percepción pública de las candidatas y su disputa llevará a un debate más profundo sobre la representación de las mujeres en la política y la importancia de tener una voz diversa en el gobierno. Exalcaldesa Cynthia Viteri responde con firmeza los comentarios personales de la alcaldesa del cantón, Simón Bolívar. En un inusual enfrentamiento público, la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri,
ha respondido con contundencia a comentarios personales realizados por la alcaldesa del Cantón Simón Bolívar, María Fernanda Vargas. Este conflicto se desató después de que Vargas mencionara los tatuajes de Viteri durante una entrevista concedida a Diario El Universo. María Fernanda Vargas y sus comentarios sobre los tatuajes de Cynthia Viteri en una entrevista reciente con un periodista de Diario El Universo dice que la alcaldesa del Cantón Simón Bolívar fue cuestionada sobre diversos temas políticos y sociales. Sin embargo, uno de los momentos más controvertidos de la entrevista ocurrió cuando Vargas se refirió a los tatuajes de Cynthia Viteri, exalcaldesa de Guayaquil. Si bien los tatuajes son una parte personal de la vida de Viteri, Vargas eligió mencionarlos en la entrevista. Veo que luces tus tatuajes, y una de las grandes críticas de la exalcaldesa de Guayaquil fue precisamente eso, el lucir muchos tatuajes. ¿Tú crees que eso afecta en alguna medida la imagen de una alcaldesa, el mostrarse sexy, el mostrarse con tatuajes? Totalmente no. Yo creo que Cynthia Viteri es como el caso de Benjamin Button, algo así. ¿Por qué? Cynthia Viteri comenzó como una dama, se comenzó con su blazer, con su falda seria, y luego fue evolucionando, se fue convirtiendo en una casi teenager, creo que es una peladita, vistiéndose con tatuajes, con su cabello, con su... Yo respeto, más, no tengo nada contra ella, pero en cambio lo mío fue al revés. Yo comencé así y no me escondo, así. Me puedo vestir con blazer porque tengo mis tatuajes, no es que me los hice ahora que soy alcaldesa, soy rebelde, no, yo toda la vida he sido así. Tengo aproximadamente 32 tatuajes y si me quiero hacer otro me lo hago, pero no es que me identifica porque yo cumplo mi trabajo, no me desenfoco, me he visto como sea, pero esto ya ha sido así desde que, mucho antes de que yo soy alcaldesa, no es como Cynthia que fue al revés, no, fue primero casi candidata presidencial y luego ya podemos ver el cambio de la evolución que tuvo. Ante los comentarios de Vargas, Cynthia Viteri expresó su malestar a través de sus redes sociales y compartió sus pensamientos sobre el incidente. En su mensaje, la exalcaldesa enfatizó que parecería que aún se vive en el siglo pasado, cuando la mujer era el peor enemigo de la mujer. Viteri argumentó que se debería centrar la atención en asuntos más relevantes y resaltar los logros y las obras sociales realizadas durante su periodo como alcaldesa de Guayaquil. Viteri aprovechó la plataforma de las redes sociales para subrayar que existen innumerables temas importantes en la política y la sociedad que merecen discusión y atención, y que centrarse en su apariencia personal no contribuye al debate público constructivo. Estaba viendo una entrevista de una alcaldesa que ha ganado las elecciones de Simón Bolívar, de una joven que ha salido en OnlyFans. Cada cual tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere. Ese no es mi problema. El tema es el siguiente: no hay entrevista o tema que toquen con las mujeres donde no se refieran a mí. La periodista del diario El Universo es mujer. ¿Y qué es lo primero que le dice en un post que inclusive lo han sacado aparte? No le dice: oiga, ¿usted qué va a hacer con los proyectos en materia social? Por ejemplo, que hizo Cynthia Viteri en Guayaquil, el asilo para la gente en la calle, el centro de bienestar animal, el hospital bicentenario, el centro para personas con discapacidad, el centro para chicas que consumen droga, el centro para varones que consumen droga. No, nada de esto. Las 10.000 casas o viviendas que entregamos, no le dice: la señora tiene trayectoria de más de 20 años en la asamblea, fui vicepresidenta de la asamblea, es licenciada, abogada, doctora y tiene un posgrado en Derecho Constitucional. No, tampoco le pregunta nada de eso, no le dice nada de eso. Para referirse a mí, ¿saben qué hace? Le pregunta que qué piensa de mis tatuajes, Para la periodista, que es mujer, y eso se los digo a todas las mujeres que me están escuchando, porque no nos debemos dejar definir, y peor aún, convertirnos en la peor enemiga de las mujeres, nosotras mismas. Nosotras deberíamos ser un puño, un solo puño, para podernos defender de los agravios. La periodista, que es mujer, lo único que se le ocurre en su mente, periodista de Diario El Universo, es preguntarle
qué piensa sobre mi estilo y mis tatuajes. Y la entrevistada habla de mi vida que no conoce, de paso, ¿no? Ah, ella recién se hizo tatuajes. Tengo más de 22 años de que nacieron mis hijos con tatuajes. Y además eso no le importa a nadie, solo a mí. Y ella entonces, toda la conversación la basa sobre un aspecto intrascendente en la administración municipal. Y lo hace una periodista mujer. Y cree que el poner el post aparte, solo hablando de eso, es un gran gancho. Porque la otra alcaldesa estuvo en OnlyFans, entonces tiene que comparar que ella ganó ahí y que yo tenía tatuajes. Y entonces hablan de definirme como dama. Si es una dama, si no es una dama, si tiene tatuajes no es una dama. Déjense de estereotipos que lo único que han llevado es a dividirnos como seres humanos, a rechazarnos unos a otros, a convertirnos en enemigos, a poner una línea de división entre quienes se consideran buenos y quienes se consideran malos, en quienes se consideran correctos y quienes se consideran incorrectos para el común de las personas. Que si me visto de alguna forma distinta, que si me pongo sandalias, que si parezco o no parezco, los 58 años que voy a cumplir, que me encantan porque eso significa que Dios me bendijo viviendo más años. Muchas personas mueren mucho antes. Si es o no una dama quien usa tatuajes. Donde dejé de usar sacos porque trabajé en Quito, porque allá era oradora, y acá era una simple obrera. Esa es la diferencia, ¿no? Tú no vas a Monte Sinaí en Tacay con medias nylon y con saco con forro. Imposible ir para allá. Es imposible. Pero al final, mi respuesta, cuando la oí y cuando vi lo fatua, nimia, absurda y ridícula de la conversación, de la entrevista a alguien que ha ganado una alcaldía y que ejerce como alcaldesa sobre otra mujer que ha ganado otra alcaldía y que ejerció 4 años, sencillamente me deja claro una cosa: todavía vivimos en siglos pasados donde la mujer era la peor enemiga de la mujer. 1. Número 2, jamás dejes que te definan. Si eres mujer o si eres varón, da lo mismo, no dejes que te definan. Eres tú. Si te quieren llamar dama o caballero, es problema de la mentalidad de otro. La mentalidad de otro se refleja en ti cuando te quieren definir, subrayar o categorizar. Yo vi hace poco en la campaña presidencial última, uno de los candidatos varones con camiseta hasta aquí, tatuado todo el brazo, los 2 brazos. ¿Y qué hacía todo el mundo? Lo aplaudían. ¿Por qué? ¿Porque era varón? ¿Dónde está el cerebro? ¿Aquí o en medio de las piernas? Hay que empezar, todas las mujeres y los varones, a determinar que lo que ves no nos define, es lo que hay aquí y lo que puedes dar hacia los demás. Y las mujeres, sobre todas nosotras, debemos aprender que hemos pasado ya por muchísimo, que cada una tiene una historia o de abandono, o de maltrato, o de despidos, o de madres solteras, o de tías encargadas de sobrinos, o de abuelas encargadas de nietos, o de mujeres encargadas de sus padres, o sencillamente de exclusión de la sociedad. Nosotras no podemos ser parte de lo mismo. Si somos mujeres con algo de cerebro, de conciencia, de inteligencia, un mínimo, así digamos, menos de esta copita de vino de inteligencia, entonces deberíamos entender que hay una sola raza, la humanidad, y como dijo Facundo Cabral, un solo Dios, y está en todas partes. El debate sobre la política y la igualdad de género. Este incidente ha generado un debate sobre el papel de la mujer en la política y la importancia de evitar comentarios personales y superficiales en el discurso público. Muchos defensores de la igualdad de género han destacado que las discusiones políticas deben centrarse en las propuestas, los logros y las políticas públicas, en lugar de enfocarse en aspectos personales o estereotipos de género.
Y es que el enfrentamiento entre Cynthia Viteri y María Fernanda Vargas sirve como un recordatorio de la necesidad de un discurso político respetuoso y enfocado en los problemas que afectan a la sociedad, en lugar de ir a aspectos personales de los políticos. Terrible. Luisa González anuncia devolución de bono solidario a grupos vulnerables. La candidata presidencial Luisa González ha anunciado una decisión trascendental en su campaña, comprometiéndose a devolver el bono solidario a las personas a las que se les retiró, específicamente a los adultos mayores, discapacitados y madres. Esta medida busca atender las preocupaciones de los grupos más vulnerables en la sociedad y ha generado una serie de reacciones en la opinión pública. La devolución del bono solidario. En un discurso pronunciado en un acto de campaña, Luisa González hizo público su compromiso de devolver el bono solidario a aquellos que lo necesitan. El bono solidario es un programa gubernamental destinado a brindar apoyo económico a los grupos más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años se han producido recortes en este programa que ha afectado a muchísimos beneficiarios. González anunció que si resulta electa presidenta, trabajará para restaurar el acceso al bono solidario a los adultos mayores, personas con discapacidad y madres que previamente habían perdido este beneficio debido a las reducciones en el programa. A muchas madres, adultos mayores, discapacitados, les han quitado su bono de una forma injusta y antitécnica. Vamos a devolverle el bono a las personas que le han quitado el bono y deben recibirlo. Hay que hacer, sí, un análisis de quién debe recibir el bono, porque ha habido un mal manejo, pero a nuestras madres, adultos mayores, discapacitados que les quitaron el bono, se lo voy a devolver. Esta es una ayuda y un derecho que deben recibir. Tienen grandes necesidades y los han dejado desprovistos. Reacciones en la sociedad. El anuncio de Luisa González ha sido recibido con una mezcla de optimismo y escepticismo. Los defensores de los derechos de estos grupos vulnerables aplauden la medida como un paso importante hacia la justicia social y el apoyo a quienes más lo necesitan. Sin embargo, algunos críticos han planteado preguntas sobre la viabilidad financiera de esta promesa, argumentando que restaurar el bono solidario podría requerir un esfuerzo considerable en términos de recursos económicos. La candidata González aún tiene que proporcionar detalles específicos sobre cómo financiará esta iniciativa. El anuncio de Luisa González de devolver el bono solidario a los grupos vulnerables tiene el potencial de influir significativamente en el curso de la campaña presidencial. Aborda directamente las preocupaciones de un sector importante de la población y puede ganar apoyo entre aquellos que sienten que sus necesidades han sido pasadas por alto en los años anteriores. Sin embargo, la implementación de esta promesa será un desafío y la candidata se enfrentará a preguntas y escrutinios adicionales sobre cómo financiará este compromiso sin descuidar otras áreas de presupuesto público. En conclusión, el compromiso de Luisa González de devolver el bono solidario a los adultos mayores, personas con discapacidad y madres representa un importante punto de inflexión en la campaña presidencial. A medida que se desarrolla la campaña y se acerca la fecha de las elecciones, será crucial seguir de cerca cómo González planea llevar a cabo esta promesa y cómo esta medida puede influir en la percepción de los votantes hacia su candidatura. Presidente del Frente Unitario de Trabajadores anuncia neutralidad en elecciones. Ningún candidato los representa. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT, José Villavicencio, ha hecho un anuncio importante en relación con las próximas elecciones.
señalando que la organización sindical ha decidido no respaldar a ningún candidato debido a la percepción de que ninguno de ellos representa adecuadamente sus intereses. Esto ha llevado a preguntas sobre si el Frente Unido de Trabajadores optará por la anulación de votos como forma de protesta. El Frente Unitario de Trabajadores, en su decisión de neutralidad, probablemente le esté dando el voto a la derecha. Una de las organizaciones sindicales más influyentes en el país ha sido históricamente un actor clave en la política y las elecciones. Sin embargo, en una declaración reciente, José Villavicencio, su presidente, afirmó que el FUT se abstendrá de apoyar cualquiera de los candidatos presidenciales en las próximas elecciones. ¿Noboa o Luisa? Ninguno. El Frente Unitario, primero buenos días a todos los que siguen a la posta, ha resuelto no apoyar a ninguno de los dos candidatos porque no nos sentimos representados por los candidatos finalistas. Pero alguno será gobierno. Algunos será gobierno y tendremos la potestad de exigir junto al pueblo que resuelvan los problemas más elementales que hoy exige, que es el tema de combatir la inseguridad, que está en primer elemento. Segundo, el tema de la generación de empleo, que lamentablemente este gobierno que se va no ha resuelto. Tercero, que tiene que ver con el tema de educación, salud, que son las principales demandas del pueblo ecuatoriano. Villavicencio explicó además que el motivo detrás de esta decisión radica en la falta de candidatos que reflejen adecuadamente las preocupaciones y necesidades de los trabajadores y sindicatos. Afirmó que el Frente Unido de Trabajadores espera que los candidatos demuestren un compromiso genuino con los derechos laborales y la justicia social antes de considerar respaldar a alguno de ellos. La neutralidad del FUT ha llevado a la pregunta de si la organización sindical optará por la anulación de votos como forma de protesta. En la declaración de Villavicencio no se especifica si esto ocurriría o no, pero debería de alentar a sus miembros a hacer alguna cosa. En todo caso, ¿qué estarían haciendo? Nada. La anulación de votos como protesta política ha sido una táctica utilizada en el pasado por grupos que sienten que sus intereses no están siendo representados adecuadamente en el proceso electoral. En conclusión, la decisión del Frente Unido de Trabajadores de no respaldar a ningún candidato en las elecciones es un desarrollo significativo en la política del país y pone de manifiesto la importancia de los sindicatos en el proceso electoral. El anuncio de José Villavicencio plantea interrogantes sobre el papel que desempeñará el Frente Unido de Trabajadores en las próximas elecciones y si la anulación de votos se convertirá en una estrategia de protesta utilizada por sus miembros. Diana Ventimilla en su cuenta de Twitter dice que la prensa debe rectificar sus noticias falsas. La reconocida activista política Diana Ventimilla elevó su voz contra lo que ella denomina como prensa basura, instando a los medios a rectificar sus acostumbradas noticias falsas y abogando por un periodismo más equilibrado y ético. Ventimilla resalta cómo la desinformación puede tener un impacto perjudicial en la vida de las personas, citando el caso de un joven miembro de un grupo musical erróneamente vinculado con bandas delictivas. Muy buenas, me presento, mi nombre es Juan Leonardo Quispepucha, soy músico de la ciudad de Loja, pertenezco a la agrupación de música folclórica temporal, la cual soy parte ya durante 6 años, y además soy estudiante universitario. Este video tiene como finalidad aclarar sobre una noticia falsa que se ha estado difundiendo por diferentes redes sociales, por diferentes perfiles, en donde se me vincula a mí con una persona de una banda delictiva, la cual no conozco de nada, y que a la final están afectando mi integridad emocional, social, y también puede afectar mi integridad física, ya que se han malintencionado las imágenes que ustedes han podido ver, ya que nosotros como agrupación acudimos a un llamado de la militancia de la Revolución Ciudadana de la candidata a la presidencia Luisa González, quien estuvo aquí de visita específicamente en la ciudad de Catamayo. Nos presentamos en el desayuno donde ella pudo
compartir con sus simpatizantes, y en base a eso se ha logrado sacar imágenes que me vinculan con personas que no conocemos y al final me están afectando. Y como finalidad quisiera que ustedes me puedan ayudar compartiendo este video para que la gente conozca la realidad de las cosas, quién soy yo, cuáles son mis pasatiempos, a qué me dedico, la agrupación de mis compañeros que están atrás mío, que somos un grupo de músicos lojanos, de música folclórica, y que no tenemos nada que ver ni vinculaciones con ninguna persona o banda como están haciendo aparentar en redes sociales. Eso les pediría. Muchas gracias por todo. Las noticias deben de ser balanceadas de manera que todos entendamos que comunicar es guiar y no desprestigiar, afirmó Ventimilla en una reciente declaración en Twitter. La activista se muestra preocupada por cómo ciertos medios de comunicación tergiversan la información para generar sensacionalismo, desinformar y destruir reputaciones. Un caso que ilustra el problema es el de un joven músico que fue injustamente relacionado con actividades delictivas. Este tipo de periodismo no solo daña al individuo y su familia, sino que también erosiona la confianza en los medios y en las instituciones, señaló Ventimilla. Ventimilla no tuvo reparos en tachar a los responsables de tales noticias como periodistas sicarios de la verdad. Vergüenza deberían tener, dijo, aludiendo al daño irreversible que pueden hacer una noticia falsa o tergiversada en la vida de una persona. No es solo una cuestión de mala praxis periodística, es un asalto a la dignidad humana, añadió. La activista concluyó su intervención con un llamado a la ética y a la rectificación por parte de los medios. Si un medio comete un error, lo mínimo que puede hacer es corregirlo públicamente, insistió Ventimilla, haciendo un llamamiento a un periodismo más responsable y menos sensacionalista. En resumen, en un entorno donde la información fluye con más rapidez que nunca, el llamado de Diana Ventimilla a la responsabilidad y a la ética periodística resuena como una urgente necesidad. Su mensaje es claro: la veracidad en el periodismo no es solo una cuestión de integridad profesional, sino un pilar fundamental para el bienestar social y para la democracia.